Bienvenidos a la cuarta sesión de entrevistas que hemos organizado entre el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y el Núcleo Milenio en Desarrollo Social de SOC. El objetivo de esta entrevista es abrir la discusión desde las ciencias sociales y las áreas de la salud mental a los problemas y efectos que trae la pandemia mundial originada por el COVID-19. Todos los jueves a las 17:30 horas realizaremos entrevistas en esta modalidad. El día de hoy hablaremos sobre la crisis de los sistemas de salud y los desafíos que enfrentan los estados de bienestar. Para ello tenemos a dos investigadores. Ignacio Madero, él es investigador del CODES y académico interdisciplinario de envejecimiento del Instituto de Sociología y del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica de Chile. Es PhD en Ciencias Sociales del Leeds Research Center y del Life Curve and Inequality Research Center. Es sociólogo de la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente es investigador principal de fondos de investigación sobre vulnerabilidad financiera y de salud en personas mayores, y también es subdirector del Núcleo Milenio para el estudio del curso de la vida y la vulnerabilidad. También nos acompaña el día de hoy Fabián Duarte. Fabián es ingeniero civil matemático y magíster en economía aplicada por la Universidad de Chile. Es doctor en economía por la Universidad de Yale. Fue director hasta hace unos meses del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile y formó parte del directorio de Espacio Público. Actualmente es el director del Núcleo Milenio en Desarrollo Social. Partiré haciéndole preguntas primero a Ignacio, luego a Fabián y luego a ambos juntos. Al final abriremos el espacio para preguntas a quienes estén conectados. De todos modos, les comento desde ya que esta entrevista será grabada y la difundiremos en nuestro canal de YouTube. Ignacio, siguiendo el título de esta sesión, quería preguntarte cómo los estados de bienestar pueden afectar, valga la redundancia, al bienestar de las personas. Y de qué manera las decisiones sobre las políticas públicas que impulsa cada país afecta directamente o indirectamente a la vida de las personas. Biológicos y psicológicos de las personas, ¿ok? Lo que tiene que ver con, por ejemplo, disposiciones, valores, creencias de las personas, en términos psicológicos, pero también atributos genéticos. Otro nivel importante para pensar cómo se despliega el curso de vida de las personas a través de sus vidas, ¿no?, es el nivel individual. Y acá se alude por decirlo en palabras simples, a las experiencias que cada una de las personas enfrenta en diferentes dominios de vida en los que se desenvuelve a través de su vida. Por dominios tales como la educación, el trabajo, la familia, y la familia uno lo puede desagregar en términos maritales, parentales, ¿no es cierto?, de con quién yo resido en mi hogar, etcétera. Todas esas experiencias que uno va enfrentando a lo largo de su vida es otro de los niveles que importa para pensar el curso de vida de las personas. Porque tenemos este nivel interno individual y también el nivel individual. Y por último, desde este enfoque de curso de vida se ha planteado la necesidad también de pensar la vida en función de aspectos superindividuales. ¿Qué quiere decir esto? Para aquellos que vienen de las ciencias sociales también se pueden tematizar como aspectos como el nivel contextual, el nivel macrosocial, etc. Responde a todos aquellos patrones culturales, medidas políticas, ¿no es cierto?, regulaciones institucionales del entorno, puede ser el país, ¿no es cierto?, la comunidad en la que uno se desenvuelve. Y uno de estos aspectos que se ha tematizado en la literatura respecto a un elemento superindividual que incide en la vida de las personas y cómo se desenvuelve es el estado de bienestar. ¿Qué se entiende por estado de bienestar? En palabras muy muy sencillas, ¿okay? La definición es un poquito larga, pero la voy a leer lentamente. Se refiere al conjunto de medidas institucionales y regulatorias, ¿ya?, así como políticas públicas, que lo que hacen, su objetivo central, es reducir o mitigar los efectos que la misma sociedad ha creado en términos de desigualdad social, incertidumbre y riesgo. Todas las sociedades, ¿sí?, generan desigualdad social en términos económicos, en términos de género, en términos de etnia, ¿sí? Lo que buscan hacer este conjunto de medidas que todos los países tienen, como vamos a ver, es precisamente reducir ese riesgo, ese estatus de vulnerabilidad
en el que queda una gran parte de la población. Hay tres áreas que la teoría del estado de bienestar ha problematizado como esenciales en que se concentran estas medidas y políticas institucionales. Lo primero son los servicios financieros, o servicios, o la seguridad social, también se ha mencionado, la ha llamado, que tiene que ver con aspectos tales como las pensiones, los seguros de invalidez, ¿no es cierto? Cuando uno es trabajador o trabajadora y sufre algún accidente, ¿quién vela por mi bienestar financiero mientras dure este periodo? Bueno, seguros de invalidez o seguros de desempleo. Al respecto son servicios sociales, ¿sí? Se le ha llamado así, por ejemplo, salud, educación, vivienda. Y el tercer dominio en donde se concentran estas medidas institucionales del estado de bienestar son los derechos sociales, tales como la participación y la información. Entonces, para ir respondiendo a la primera pregunta de Constanza, ciertamente el estado de bienestar, el tipo de estado de bienestar que existe en cada país, determina, media el bienestar de las personas fuertemente. Y termina esta primera respuesta de Constanza con una sola clarificación conceptual. Como dice acá, todos los países, absolutamente todos, poseen estados de bienestar. ¿Sí? Disculpa, alguien me está pidiendo anotar. Ya, voy a decir que me salió un mensaje en la pantalla. Ok, todos los países tienen estado de bienestar. En los medios de comunicación desde octubre del año pasado en adelante, mucho se ha hablado de que Chile tiene un estado subsidiario. Tal vez muchos lo han escuchado, ¿no? La discusión pública, en los medios de comunicación, en las comunas, ¿no? Y se ha criticado fuertemente el estado subsidiario. Se dice que nosotros necesitamos transitar hacia un estado de bienestar. Y esa es una pequeña precisión conceptual que hay que hacer ahí. Todos los estados, todos los países tienen estado de bienestar. El punto es que se diferencian en términos de la orientación, ¿sí? O el tipo que tiene cada país de este estado de bienestar. También se le ha dicho de diferentes regímenes de estado de bienestar. ¿Sí? Y estos regímenes se diferencian en base, a tres aspectos. Primero, el grado de desmercantilización de la vida en cada país. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tan dependiente somos los ciudadanas de cada país del ingreso derivado de la actividad laboral para satisfacer nuestras necesidades individuales y sociales? ¿Sí? ¿Qué tan dependientes somos del ingreso entonces? Lo segundo, para determinar uno u otro tipo de estado de bienestar, es la forma en que tres instituciones clave de toda la sociedad, el Estado, el mercado y la familia, en el fondo, proveen la satisfacción de esas necesidades individuales y sociales. Y tercero, es la condición que se establece en cada país para acceder a los beneficios públicos. ¿Sí? Y ahí puede, el clivaje en el fondo puede ir desde la provisión, ¿no es cierto?, de beneficios públicos universales hasta condicionales, por ejemplo, en términos de méritos. Lo último, solo para que, no voy a describir esta tipología, pero solo para que ustedes se ve el mouse, ¿no es cierto, Constanza? ¿O Maca? Yo veo el mouse, hay varias tipologías de estado de bienestar, de tipos de estado de bienestar, de regímenes de estado de bienestar. La más clásica, ¿no es cierto?, es Finn Andersen, el 90. De ahí en adelante hay varias que ustedes pueden encontrar ahí en la literatura. Les quiero comentar solo dos tipos de estado de bienestar. El estado de bienestar liberal, de orientación liberal, o neoliberal, como quieran decir, es caracterizado como el caso nuestro, ¿no es cierto?, de Chile o Estados Unidos también, u otros, o en Australia también se presenta este tipo de orientación, o también en Canadá. La desmercantilización es muy baja. ¿Qué es lo que quiere decir? Que lo dependiente que somos las personas en este tipo de países de nuestro ingreso, la actividad laboral, es altísima. ¿Sí?
el acceso a beneficios públicos, en el fondo, a estas medidas políticas regulatorias que buscan mitigar la desigualdad social, el riesgo social, está mediado, la manera de acceder a ellos es por ingresos. Es decir, uno tiene que estar bajo, en la medida de ser bajo, ¿no es cierto?, un umbral de ingresos, y la mayoría de las veces es muy, muy bajo, ¿sí? Un umbral muy bajo. Cuando uno está bajo ese umbral de ingresos reducido, uno accede a esos beneficios, ¿sí? Y les quería mostrar algunos ejemplos, ¿sí?, de lo que ocurre en Chile. Y con estos ejemplos termino esta primera pregunta. Recorté de notas de prensa diferentes tipos de beneficios públicos que existen en Chile, ¿sí? Y la mayoría de ellos apuntan, en el fondo, hay como un umbral bien establecido en el Estado para determinar que el 40%, si uno está en el 40% más vulnerable de la sociedad, de acuerdo al registro social de hogares, y también a veces oscila, ¿no es cierto?, hasta el 60%, ¿sí? Pero la mayoría de las veces el 40%, uno accede, por ejemplo, a diferentes bonos como los que les estoy mostrando ahora, o bonos, por ejemplo, como estos, el subsidio único familiar, el bono de trabajo mujer, o el bono por hijo o hija, que ese es otro beneficio que también lo quería como mostrar, porque tiene una orientación más universal, ¿no es cierto?, para todas las mujeres que, esto después del 2008, ¿no es cierto?, que tienen, no sé si es retroactivo en realidad, no puedo corregir acá, todas las mujeres que tienen un hijo, en el fondo lo tienen o lo adoptan, tienen un beneficio, ¿no es cierto?, el Estado les deposita en sus cuentas de ahorro individual para las pensiones un monto que renta a través del tiempo y pueden acceder a él una vez que se jubilen. Otro ejemplo es súper contingente, ¿no es cierto?, el ingreso mínimo garantizado, ¿no es cierto?, el Estado le dice a las personas, si usted está bajo este umbral de ingresos, ¿no es cierto?, el Estado le asegura un suplemento para acceder a ese umbral de ingresos, o el bono COVID, estos 50.000 pesos que entrega el Estado para el 60% de hogares más vulnerables. El último viene en boga, en cuanto a este proyecto que se fue ahora al Congreso, esta semana creo, o a fines de la anterior, casi la mitad de los 2.000 millones de dólares de este presupuesto flexible, de libre disposición para atenuar los efectos de la pandemia, se van a ir a este proyecto que probablemente sufra modificación en el Parlamento, el ingreso familiar de emergencia, que entre otras cosas, por primera vez, consideran a personas que tengan ingresos de fuentes informales de trabajo, ¿sí?, contrato o fines de un horario. Hay que ser súper claro en esta cuestión. La forma de financiar, ¿no es cierto?, estos diferentes regímenes, si uno pertenece a uno donde los beneficios públicos son más bien universales o son más bien restringidos, ¿no es cierto?, depende fuertemente, ¿no es cierto?, de la carga de impuestos que exista en cada país o de las contribuciones que realice cada persona. Lo otro, y con esto sí termino, Constanza, ahora sí, es que no hay que pensar esto de las lógicas o regímenes de estados de bienestar de manera excluyente necesariamente, ¿okay? En un mismo país pueden coexistir lógicas, por ejemplo, altamente liberales, ¿sí?, en una parte, o más bien de inspiración, vamos a decir así, socialdemócrata, ¿no? Es decir, beneficios públicos en los que accedan mayor o menor proporción de la población. Y un ejemplo lo podemos encontrar en salud, ¿cierto? Chile tiene bastantes paradojas en su sistema de salud en estas claves, ¿no es cierto? Por una parte, tiene características de país muy liberal, toda vez que los usuarios del sistema público y del privado de salud tienen enormes diferencias en términos de acceso a atención, rapidez de la atención, ¿cierto? Acceso
a diferente calidad, ¿no es cierto?, hospitalaria, etcétera, ¿cierto? Pero también en un país donde existe el CHEF, ¿cierto?, donde se asegura, el Estado dice, para 85 enfermedades hay aseguramiento del tratamiento, ¿no es cierto?, de la enfermedad. O, últimamente, hemos visto proyectos, este año, en enero, se lanzó un proyecto que busca generar solidaridad intrasistema en el caso de FONASA, y que se eliminen esta diferenciación de A, B, C y D en función del ingreso de las personas, y todos cotizan a un sistema único, y en el fondo los que más tengan dentro de FONASA contribuyen a los que menos tienen. Y también, no sé qué va a pasar con este proyecto de ley, el que le acabo de decir, tampoco sé qué va a pasar con un proyecto el exministro Santelice, antes del ministro Mayrech, estuvo el ministro Santelice y propuso una reforma al sistema de ISAPRE, que entre otras cosas también buscaba solidaridad intrasistema de ISAPRE, ¿sí? Hay bastantes paradojas, porque en el fondo no se propone un sistema único de salud, ¿cierto?, sino mantener esta dicotomía fuerte, pero con solidaridad interna, ¿sí? Entonces, todo esto para decir que ciertamente el estado de bienestar puede determinar el bienestar de las personas. Eso, Constanza. Gracias, Ignacio. En este sentido, ¿cómo evaluarían las políticas públicas que se han implementado en Chile, comparándolo en un nivel internacional? Y aprovechar igual como de quizás hacer respuestas más cortitas para que alcancemos como a hacer las otras preguntas. Ya, sí, no, de todas maneras. Era para hacer una introducción a aquellos que no conocían el concepto, me parecía necesario. Es una opinión personal. Yo considero que todos los... O sea, no es ningún misterio para nadie de las personas que están escuchándome ahora que no hay ningún país, independiente del estado de bienestar, del régimen del estado de bienestar que existe en cada país, no hay ninguno que esté pudiendo enfrentar esta crisis adecuadamente. La crisis arrasó y va a arrasar en uno de los países que todavía no estamos en momentos críticos con la capacidad hospitalaria, por ejemplo. Ojalá no lleguemos a ese escenario, pero la evidencia de Italia, de China, de otros países que lo han intentado es eso. Lo otro es que yo creo que, también una opinión personal, que cuando más importancia va a tener esto de repensar la lógica del estado de bienestar que tenemos en Chile, de avanzar hacia servicios públicos, hacia beneficios públicos cada vez más universales, va a ser posterior a la crisis, en el fondo. Cuando nos demos cuenta de que los más perjudicados de esta crisis fueron los de siempre, ¿cierto? De los que previo a la crisis pandémica, en el fondo, ya enfrentaban un estatus de incertidumbre social altísimo, de riesgo social alto, ¿no es cierto? No hay que olvidar que el sistema de salud, en el fondo, previo a la crisis pandémica, ya se encontraba en estado de crisis, ¿sí? Había las listas de espera son largas, hay compromisos, ¿no es cierto?, gubernamentales cada vez más serios respecto a, por ejemplo, eliminar la lista de espera, ¿no es cierto?, acortarla más bien en términos de tiempo, incrementar el gasto en salud en términos, por ejemplo, de traer más especialistas al sistema público, o incrementar el gasto en remedios, que cada vez las personas gasten menos de su bolsillo para gastos de la vida cotidiana en salud, ¿sí? Pero en el fondo había una gran proporción de las personas que ya se encontraba en condiciones de altísimo riesgo en el sistema de salud, que estaban esperando años por una operación, ¿cierto? O personas, ¿sí?, que al momento de avanzar en el tratamiento de una enfermedad preferían no seguir con el tratamiento porque el examen les sale muy caro. Se van a la consulta única del médico general y no siguen el tratamiento porque prefieren no gastar plata, porque no pueden. Lo otro, y con esto termino, Constanza, esta respuesta, es que un poco de historia para la respuesta. Los estados de bienestar, la expansión de los estados de bienestar en diferentes países, ¿sí?, surgieron después de crisis
bien álgidas que tuvieron estos mismos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, después de la crisis de hace casi un siglo, la crisis económica de fines del año 20 del siglo pasado, se empezó a discutir en el fondo el New Deal, ¿no? O después de las guerras mundiales, es cuando, por ejemplo, en el Reino Unido se introduce la lógica de tener un sistema cada vez más solidario. Y esto también es una opinión a propósito de lo que he leído en la literatura. En el fondo son momentos extremadamente álgidos de la humanidad en el que nos damos cuenta de que las personas que están en constante riesgo son las más afectadas por este tipo de crisis. En el fondo, y lo que se requiere es mayor solidaridad, ¿sí? Compartir los riesgos, dejar de externalizar, de individualizar las responsabilidades, de externalizar en los individuos las responsabilidades de su bienestar y empezar a invertir en mecanismos de solidaridad intergeneracional o personas que ganan más con los que ganan menos, hombres, mujeres, etcétera. Muchas gracias, Ignacio. Vamos a seguir con una pregunta hacia Fabián. Quisiera igual rectificar que Fabián ya no es director de Centro Microdatos. Fabián, queríamos partir preguntándote si es una opción viable que los cotizantes puedan retirar parte de sus ahorros de los tipos de pensiones para paliar la crisis económica. ¿Por qué? A ver, sí, gracias por la invitación también, gracias a todos los organizadores, a Maca, a la CON, ¿cierto? Y a la gente del CODES y del SOC. Sí, yo no soy director de Centro Microdatos y tampoco director de Espacio Público, en la red de Espacio Público, también dejé el director, en ese caso. Ya. Voy a poner un video, no voy a poner un video, no tan preparado como Ignacio, perdón. La verdad es que el tema de la AFP es bien complejo, dado la estructura y cómo los afiliados juntan su plata. En particular, los saldos que tienen los afiliados son bastante pequeños y existen muchas lagunas. Nuestro gran problema del sistema de AFP, o uno de los grandes problemas, más allá de la forma o quién administra nuestro dinero, que esa es otra discusión que podemos tener, ¿cierto? Quién administra nuestro dinero y cómo hacemos para que hagan nuestras pensiones, tenemos que ahorrar. Alguien tiene que ahorrar, alguien tiene que tomar la plata, ¿cierto? Y guardarla en algún lado, sea intergeneracional, individual. No, la metodología es otra discusión. Entonces, esa guardada de plata, lo que pasa mucho es que tenemos muchas lagunas. Y entonces, si tú estás pensando en extraer plata de estos saldos, sacar plata ahora, ¿cierto? Eso genera más lagunas y crea problemas. Ahora bien, estamos en un momento crítico, un momento de crisis, un momento que no se va a repetir en el tiempo. Entonces, tampoco es una terrible idea tratar de hacer eso. Un porcentaje más chicos, con una estructura bien fija de quiénes van a ser las personas que van a sacar, o quiénes van a retirar, o cuánto pueden retirar, o para qué lo pueden retirar, ¿cierto? Pero, sin duda, esto va a tener impacto en el futuro. O sea, uno hace algunas simulaciones, uno extrae el 10% de su saldo, ¿cierto? Va a significar que va a tener una pensión más baja, 5, 6, 4% más baja en el futuro, con los supuestos que uno pone que son bien heroicos a veces, pero va a tener consecuencias. Entonces es importante estar consciente de que, por un lado, quizás es un momento crítico donde tenemos que pensar fuera de la caja y buscar otras alternativas, pero mi sensación es que no sería buena idea. Y lo otro que quiero agregar aquí, que no sería buena idea, es que de nuevo, un poco lo que dice Ignacio, esto se deja la responsabilidad del individuo, y debería ser el Estado quien está preocupado de esto, porque yo me imagino que querés sacar la plata, y la idea de sacar la plata de tus fondos es porque tienes necesidades básicas, que quieres cubrir y no tienes los fondos para cubrirlas. Por lo tanto, deja la responsabilidad no del individuo, y creo que ahí tenemos que movernos a que el Estado tenga responsabilidad en estos momentos que son críticos. Además, para agregarle un capítulo más nomás, y aquí termino, y aquí de verdad termino, Ignacio, no es que termine, termino, de verdad. Esto cubre un cierto porcentaje de la población nomás.
hay un porcentaje importante de la población que no tiene saldos en las cuentas, que no tiene plata, o tiene muy poca plata. Entonces estamos entregando una solución a un grupo de la población bien determinado, que tiene saldo suficiente, que en general siempre que tiene mucho más recursos que y gente que podría tener menos problemas que el resto de las personas que están en una situación más complicada y que necesitan otro tipo de ayuda. Eso. Gracias, Fabián. ¿Existen cifras estimadas sobre a qué porcentaje podría llegar el desempleo en los próximos meses? En ese sentido, ¿cómo operará el plan económico de emergencia anunciado por el gobierno que plantea 12 millones de dólares para proteger el empleo y paliar la crisis? Voy a dividir un poquito la pregunta en dos partes. La primera, ¿existen cifras de desempleo? La verdad es que no. Sobre todo que no hemos podido ver las cifras de datos administrativos que siempre entregaba el gobierno. No tenemos los datos del Seguro Social, por ejemplo, que nos podría dar alguna idea de cómo viene. Uno puede especular qué va a pasar. ¿Quiénes eran los sectores que más contribuían al empleo? Son los sectores que más van a estar dañados en una crisis como esta. Por ejemplo, comercio. El comercio contribuye bastante al empleo y como vemos, si el comercio está cerrado, o la mayoría del comercio está cerrado, o la mayoría del comercio está cerrado las últimas 2 semanas, ¿cierto? Entonces eso va a significar que el desempleo va a subir, no hay ninguna duda de eso. ¿Cuánto? No tenemos una sensación todavía de cuánto será el desempleo, como te digo, porque no hay cifras que puedan ayudarnos a proyectar, aunque sea un poco de cuánto fue la magnitud de esto. Ahora, si estamos hablando del plan ahora económico de emergencia, que son 12.000 millones de dólares, que son los que fueron anunciados. A ver, en términos generales el plan parece razonable, como 3-4 pilares que hay que cubrir, este es un plan económico, va directamente a apuntalar la economía, tiene una patita que tiene que ver con mantener el empleo, digámoslo, el empleo, ¿cierto? No con mantener salario, sino con mantener empleo. Otra patita más bien tiene que ver con las pymes, ¿cierto? Con las pymes tiene que haber un complemento en las pymes. Y una tercera, digámoslo, que tiene que ver con familias, ¿cierto? Hogares que tienen pocos recursos. Entonces, tú lo miras desde el punto de vista de dónde deberíamos atacar, ¿cierto? Dónde deberíamos poner las cartas. Parece razonable de que debería haber una parte a la gente que está asalariada, ¿cierto? La gente que está empleada, ¿cierto? Otra parte a las pymes o a las empresas, que tienen que apuntalar a la empresa de alguna manera, y otra parte a familias que están fuera del mercado formal, digamos. Están de alguna manera aportando a la economía de familias que vienen de ingresos informales, trabajos informales. Es un aporte, es definitivamente un aporte. Hay consideraciones y detalles que no son tan claros, ¿cierto? Como también lo mencionaba Ignacio atrás, ¿cierto? Bien focalizado, ¿cierto? Cumplir con ciertos requisitos para poder acceder a ciertos beneficios. De los 12.000 millones en general, no es que el Estado de Chile haya puesto 12.000 millones, sino que hay varios pedacitos de ese programa que tienen que ver con dejar de recibir recursos, a aplazar impuestos, a aplazar ciertos pagos que se deben hacer al Estado, que no se van a hacer. Entonces, hay una combinación de cosas, si uno va al detalle, que es un poco latero el detalle, pero el detalle, que no están tan relacionadas con lo que uno pensaría que es un apoyo directo y un desembolso directo del Estado a los ciudadanos. Definitivamente hay espacio, el Estado de Chile no está en la mejor posición del mundo, no es el mejor país, no es el más rico, no es Noruega, no es un país que tiene muchos fondos, pero sí es un país que tiene ciertos recursos a los que puede acceder para justamente los momentos como este, que son críticos. Pero, hay que ser también honesto, esto no es sostenible en el tiempo. No podemos mantener esta situación por 6 meses. Es imposible
como decía Ignacio, que cualquier Estado pueda resistir, cualquier país pueda resistir esto. Por lo tanto, vamos a tener que pensar en otros mecanismos, en otras formas de apuntalar de alguna manera a la economía, a las familias, ¿cierto? Sin que nos desfinanciemos completamente. Ese es un tema que hay que discutir a futuro, que está relacionado obviamente con qué Estado queremos, como lo que decía Ignacio. Gracias, Fabián. Ahora me gustaría hacer una pregunta a ambos. En miras al proceso constituyente, ¿qué elementos ha dejado sobre la mesa el actual sistema público de salud y esta crisis en general, que deban sí o sí considerarse en una nueva carta fundamental? ¿Quieres partir tú, Javier? Por favor, Ignacio, parte tú. Te hablé mucho ya. Bueno, voy a compartir mi pantalla de nuevo, brevemente, para responder esta pregunta. Quería mostrarles, para justificar mi respuesta, quiero mostrarles los resultados súper concretos de algunas publicaciones científicas en las que, en conjunto con algunas colegas, hemos problematizado esta cuestión de cómo, en concreto, cómo tener diferentes trayectorias laborales al fin de la vida, ¿sí? Cercano al momento de la jubilación, afecta los diferentes indicadores de salud en diferentes países, en países con diferentes regímenes de estado de bienestar. Y no me estoy escapando de la pregunta de Constanza, quiero responder esa pregunta, pero centrado en personas mayores, que es lo que más sé yo, a lo que más me dedico. Hay un artículo que publicamos con una académica, Isabel Bauer, y que presenta este gráfico de trayectorias laborales. Solo quiero centrarme en un gráfico, ¿no? ¿Sí? No pretendo que se entienda todo este gráfico, sino solo lo que ven acá. ¿Qué es lo que ven acá? Es un tipo de trayectoria laboral, ¿okay?, que tuvieron las personas de diferentes países entre los 60 y los 70 años. ¿Okay? Son personas que este grupo nosotros llamamos jubilación temprana, ¿okay?, porque son personas que ya a los 60 años están en un estatus laboral que es el color rojo, que es estar totalmente retirado del mercado laboral. ¿Okay? Entonces son personas que se jubilaron tempranamente del mercado laboral, ¿ya? Esas son estas personas. Lo que nosotros hicimos en esta publicación fue testear cómo indicadores de salud, en el fondo, determinan que las personas sigan esta trayectoria en diferentes países. Y que lo que les muestra acá, no hay nada más que centrarse en la tabla que en esto que le estoy subrayando, ojo, es el efecto que tiene el hecho de tener al menos una enfermedad crónica, como por ejemplo diabetes o hipertensión, ¿no es cierto?, o cualquier enfermedad cardiovascular, incluso cerebrovascular, o cuestiones menos trágicas como artritis, por ejemplo. Como tener este tipo de enfermedades determina, en el fondo, tener previamente este tipo de enfermedades determina el hecho de seguir esa trayectoria de jubilación temprana. ¿Sí? Y lo que vemos en este resultado, sencillamente, es que las personas que tienen enfermedades crónicas son más susceptibles de seguir esa trayectoria de jubilación temprana si es que viven en un país liberal, ¿sí?, tales como Chile o Estados Unidos, ¿sí?, en relación a países que tienen regímenes de bienestar social democrático. O también los resultados de otra publicación, bien más o menos similar, ¿sí?, con otras colegas. Esto presenta más o menos algo similar, solo me interesa centrarme en este patrón de empleo y complejiza un poquito más las trayectorias laborales, pero en vez de ser de 60 a 70 años, aquí seguimos las personas en diferentes países entre 5 años antes de la edad de jubilación y 5 años después. Y esto también está centrado en personas que se jubilaron tempranamente. Lo que hicimos acá, en vez de ver cómo las
efectos, características de salud determinan que las personas sigan cierta trayectoria, lo que hicimos fue al revés. Fue ver cómo haber seguido esta trayectoria determina el hecho de tener enfermedades crónicas, ¿sí?, después de una vez finalizado este periodo. ¿Okay? Y esto lo hicimos controlando por el estado de salud previo, por si alguien tiene la duda. Y acá el resultado central. Lo que se ve acá es el resultado es concretamente el siguiente. Que para las personas que tuvieron esta trayectoria de jubilarse anticipadamente en el mercado laboral y no volver al mercado laboral posteriormente, la probabilidad de tener 3 o más enfermedades crónicas es 24%, ¿sí?, si es que vivían en un país liberal, tales como Chile o Estados Unidos, mientras que era solo 0,7 o 0,4 si es que vivían en un país socialdemócrata o mediterráneo, también se le llama el sur de Europa. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que el hecho de la relación del... Nosotros ya sabíamos por la literatura previa que jubilarse anticipadamente, ¿sí?, tiene efectos nocivos para la salud en términos físicos y cognitivos. ¿Sí? Lo que no sabíamos, y esto yo creo que esa es la única razón por la cual estas cuestiones estos trabajos se publicaron, es decir, esto ocurre particularmente en países que tienen ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Esas fue nuestra hipótesis, son estas características contextuales, tales como las que les mencioné previamente que tienen los estados de bienestar liberal. Entonces, lo que yo creo, para responder la pregunta de Constanza, es que asumiendo este tipo de evidencia, lo que tenemos que transitar, una vez, insisto, pasada la pandemia, en fondo, es comenzar a pensar un sistema, ¿sí?, que integre mayor solidaridad. Y esto que suena muy abstracto, en el fondo significa, tal vez en palabras más abstractas, pero significa que es colectivizar los riesgos. ¿Sí? Colectivizar los riesgos que significa enfrentar una crisis tan inesperada como esta. ¿Sí? Y para eso no hay que ser ingenuo, como muy bien lo indicaba Fabián antes. Nosotros no somos Noruega, ¿cierto? No somos Suecia, no somos Finlandia, no somos Alemania, ¿cierto? No tenemos, persisten características que en nuestro país, en particular, que hacen que, por ejemplo, la persistencia de una fracción muy alta de informalidad en el mercado laboral, que vuelve muy difícil poder pensar en sistemas financiables, ¿no es cierto?, sostenibles financieramente, que permitan avanzar hacia un estado de bienestar diferente al que tenemos en Chile. Pero hay que empezar a pensarlo. O sea, hace 3 años atrás era impensable pensar en mayor celeridad, aunque fuera al interior de Fonanza o al interior de la ISAPRE. Hace 20 era imposible pensar en un GES, ¿sí? Solo por hablar en términos de salud. Hace muchos años atrás también era impensable pensar en gratuidad universitaria, y hoy día la tenemos para una sección pequeña. Lo mismo con el Chile Crece Contigo, o cualquier otro tipo de política pública más o menos revolucionaria para el contexto nacional. ¿Sí? Eso pasa. A ver, hablar de la Carta Fundamental de la Constitución, yo creo que es materia más, de gente mucho más experta que yo probablemente. La salud, que es lo que un poco mencionó hace un rato atrás también Ignacio, tiene que ver con o el Estado, ¿cierto? Tiene que ver con un derecho. Va a estar en la Carta Fundamental, o sea, la Constitución del derecho. Y quiero tomar un poco de lo que acaba de decir Ignacio. Yo creo que lo que hay que repensar es cómo pensar nuestro sistema de salud después de esa bajada tan abstracta de decir que la salud es un derecho. Y es ahí donde hay mucho que hacer, creo yo. Tenemos un sistema fraccionado, ¿cierto?, donde hay dos tipos de sistemas: un sistema para gente rica y un sistema para gente pobre, un sistema de aseguramiento para gente rica y un sistema de aseguramiento para gente pobre, un sistema de provisión de la salud para gente rica y un sistema para gente pobre, y deberíamos movernos hacia un sistema más unificado, ¿cierto?,
donde la salud pública, ¿cierto? La coordinación dentro del sistema público de salud se fortalece. Podemos hablar mucho de esto, hemos escrito, yo he escrito estas cosas, sobre todo en espacio público, sobre propuestas de qué sistemas de salud son los que, a los que debíamos transitar. Y hay muchísimas aristas, desde, como te decía, desde el aseguramiento, que deberíamos tener un gran asegurador, ¿cierto? Y quizás la parte más complementaria de la salud privada y un asegurador público, por un tema de riesgo nomás, hasta pasar por el organigrama, cómo deberían funcionar. El sistema de provisión de salud pública, cómo debería interactuar el sistema secundario, fresco, sino que también de hacer una reingeniería dentro del sistema de salud. Hay muchas cosas. Uno mira ahora la prensa y ve que al parecer no están pensando en eso, están pensando en pedacitos, están pensando en FONASA por un lado, están pensando en medicamentos por otro, están pensando en otras cosas. Y la verdad es que uno debería ya empezar a pensar en algo un poquito más armónico, un poco más general de cómo deberíamos movernos hacia un sistema de salud un poco más equitativo, mejor preparado para esto. O sea, nosotros nos damos cuenta que nuestra capacidad de reacción, ¿cierto?, de intentarse, de hacer mascarillas. No tenemos un mercado que nos permita reaccionar rápidamente, modificar cierto sector y hacer mascarillas, o hacer algún otro tipo de insumo que no tenemos. No es que tengamos que construir de ahora adelante fábricas que hagan esto, no, porque no va a funcionar. Pero sí deberíamos estar pensando, esto se va a repetir en el tiempo, es algo que los expertos dicen, esta pandemia es hoy y en 5 o 7 años más, 8 años más, estamos teniendo otra, muy parecida a esta. Y debemos transicionar, además de pensar en la igualdad y en la equidad, ¿cierto?, en lo que ya veníamos pensando sobre qué sistema de salud es necesario, debemos pensar en estar preparados para este tipo de crisis. Y eso significa repensar la forma en que estructuramos nuestros mercados relacionados al sistema de salud, ¿cierto?, y cómo eso se puede modificar cuando lleguemos a un momento de crisis. Y eso es algo que yo creo que no estamos pensando y no hemos pensado mucho. Eso. Gracias, Fabián. Gracias, Ignacio. Tenemos más preguntas preparadas, pero pensamos mejor abrir el espacio para que puedan preguntar los asistentes. Pueden pedir palabra en el chat y les abriremos un micrófono, o lo pueden escribir directamente en el chat y les leemos. Pregunten todo lo que quieran. Ignacio ya no va a responder todas estas preguntas. Aquí estamos. Bueno, Gabriel Romo había hecho unas preguntas que dice: ¿la Constitución chilena expresa explícitamente que es un Estado solidario y no de bienestar? ¿Correcto? ¿Ah? Sí, es correcto. Un Estado subsidiario no de bienestar, no de derecho, digamos. ¿Sí? Ignacio puede hablar más de este tema, seguramente. Sí, concuerdo. Bueno, luego dice: su estado es de bienestar en Suecia. Su estado es de bienestar y tiene buenos resultados como en Nueva Zelanda. Y la otra pregunta que aprovecho de leer al tiro: ¿será que esta crisis podría volver otro estallido social y se va a exigir un nuevo estado? Cortito, yo voy a decir algo cortito nomás. Dale nomás. Sí, otros países como Suecia y Nueva Zelanda tienen otros estados, ¿cierto? Es correcto eso. Pero también en otra estructura, son países más ricos también. Entonces son países a veces más chiquititos, etcétera. Hay una serie de cosas que influyen también en cómo manejan la crisis. Hay algo que es clave en toda esta crisis, que es la información. No hemos hablado bien de la información. La información no fluye como debería fluir. Y estos países tienen sistemas de información mucho más avanzados que el nuestro. Y pueden trazar a la población mucho más fácil. Entonces, hay varias cosas que influyen en que tengan mejores resultados que el nuestro. Las mismas políticas que están implementando. Cuarentena total en Nueva Zelanda. Pero cuarentena total en Nueva Zelanda, ¿cierto?, puede significar, la razón por la que lo hacen es porque quizás tienen mejores sistemas de seguridad social que permitan
que las familias que no pueden trabajar tengan recursos. Entonces, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Definitivamente esto da pie a que hay otro estallido social, definitivamente. Estoy descontento en la forma en que se ha tratado, ¿cierto?, la crisis, la forma como displicente quizás el ministro ha demostrado en algunas ocasiones, ¿cierto? Y eso genera malestar, eso nos ayuda a que la gente esté más contenta, nos ayuda a que la gente más segura, que se sienta más segura. Lo que creo que podría ser perfectamente otro estallido. Y va a empezar a llegar el virus a los lugares más pobres, más hacinados. Eso va a significar más complejidades y eso podría también terminar en malestar social. Gracias. Andrea tiene otra pregunta. ¿Hacia qué modelo de régimen de bienestar podríamos transitar? Hacia el que queramos, diría yo, pero es bastante obvia la respuesta, pero en vez de poner mis sesgos y creencias en esta respuesta, yo diría que la instancia del cambio de la Constitución, en caso de que se apruebe, ¿no es cierto?, el cambio, y una asamblea constituyente es el espacio para definir aquello. O sea, son los representantes de diferentes comunidades, ¿no es cierto?, los que van a definir los que van a definir aquello. Y creo que tenemos entonces una oportunidad bien particular al respecto. Yo creo que sin duda en la reflexión de esa convención o asamblea constituyente, espero que exista, en el fondo, ahí sí pongo mi sesgo, mi creencia, espero que exista. Creo que sin duda la crisis de esta pandemia va a ponderar demasiado las reflexiones, no solamente en el sentido de lo que les decía antes, de esto de pensar en cómo generar mecanismos institucionales que reduzcan la incertidumbre, el riesgo social de una fracción cada vez mayor de la población, sino también de pensar en lo que decía de cómo sostener económicamente un Estado más solidario, en cuáles van a ser las prioridades de inversiones públicas, por ejemplo, solo por decir un aspecto. Eso es total. Tenemos una pregunta de Pamela Bernales que dice: al repensar el funcionamiento del sistema de salud, ¿qué rol le cabría a los actores privados? FONASA es un seguro basado en principios de solidaridad, pero el potencial impacto en equidad se ve afectado por las diferencias en acceso a prestadores privados, modalidad libre elección o no, modalidad institucional. ¿Es posible avanzar hacia un sistema de salud con mayor equidad manteniendo una organización dual público-privada, tanto en aseguramiento como en prestación de servicios? Aquí pongo todos mis ecos. Voy a poner todos mis ecos acá en la respuesta. Yo creo que el rol privado, hablemos primero de aseguramiento. El rol del privado en el aseguramiento debería ser debería ser complementario. De lo que hemos estudiado y hemos visto en solo evidencia, sino también lo que nosotros creemos que funciona mejor, tiene que ver con un sistema público de aseguramiento eficiente, voy a decir como el presidente, eficaz, impacta una, no sé cuál otra. Pero necesitamos un aseguramiento, ya está el 85% de la población asegurada bajo el sistema público. Entonces, expandir este aseguramiento único, tener un seguro único, pareciera la forma de avanzar en un país un poquito más equitativo, más igualitario. Entonces el aseguramiento, no me cabe la duda de que el rol privado es más que complementario. Yo quiero algo cosmético, quiero tener cierto, no sé, quiero cubrir la cirugía estética, no sé, o quiero tener mejores lentes, no sé. Cosas como que sobresalgan un poco más allá de quizás este seguro único. La provisión es un poco más difícil. También mi sesgo va en la dirección de tener un sistema público
mucho más fortalecido del que tenemos ahora, un sistema público mucho más coordinado del que tenemos ahora, atención primaria mucho más coordinada también, y entre las atenciones primarias, secundarias y terciarias, un organigrama un poco más flexible, más independencia en los hospitales, ¿cierto? Una serie de medidas que van a apuntar a tener un sistema público un poco más moderno. Pero el rol privado, en ese caso, es un poquito, creo yo, un poco más importante, más difícil de transitar hacia un único sistema público. Creo que es un poco más difícil. Mi sensación ahí es que debería seguir existiendo este sistema privado, porque existen muchísimas partes, pero una vez que vayamos transitando a un aseguramiento más público, vayamos a potenciando un poco la forma, el modelo de atención que existe. El modelo de atención que existe en nuestro es el modelo de atención preventivo, ¿cierto? Curativo. Si yo quiero atenderme con un neurólogo, voy variando, un neurólogo no paso de familia, sino también cambia ese modelo, también las cosas cambian en la atención de salud. Tenemos un sistema donde vamos a tener quizás un médico de cabecera, ¿cierto?, que nos va a atender y que quizás él va a hacer la transición hacia las otras etapas, ¿cierto?, de una posible enfermedad. Entonces, hay varias cosas que pueden cambiar. Creo que la más rápida es el aseguramiento, simplemente con un rol pequeño del privado, y luego transicionar a un rol mucho más potente en la provisión y salud. Yo creo que no agregaría nada. En realidad es una cuestión que a mí algo que me parece crucial, y esto no se me ocurrió a mí, lo he escuchado de mis colegas en el Departamento de Salud Pública, lo sé, y también mi colega Pablo Celay, ¿no es cierto?, economista de la salud, que una cuestión crucial es el tema de que las primas, en la parte del aseguramiento, que decía Fabián, se dejen de calcular en función de cuestiones tan injustas como el riesgo, ¿no es cierto?, el riesgo individual de salud o la capacidad de ingreso de cada uno. Que comience a pensar de manera compartida, o sea, de que los riesgos se calculen colectivamente, en términos de primas de salud, y que entonces las personas más sanas, financiemos a los que por la etapa de vida en la que necesitan, o por alguna condición genética o por alguna condición crónica que hayan adquirido, paguen en el fondo menos, ¿sí? O paguen de acuerdo a, en el fondo compartamos que colectivicemos ese riesgo. Eso nomás quería agregar a esta pregunta. Y veo que Andrea también, Constanza, preguntó algo sobre el límite de la expansión tributaria. O sea, sin duda, como yo les mencionaba, ¿cierto?, los diferentes estados de bienestar, regímenes de estado de bienestar sostienen principalmente en impuestos generales y en contribuciones de los trabajadores, ¿no?, y las trabajadoras. Y de hecho, el sistema público, ¿no es cierto?, el sistema público está en FONASA, según las últimas estimaciones que yo he escuchado, no sé si Fabián tú tienes otra, un tercio se financia por las contribuciones de los trabajadores. Lo otro viene de otras fuentes, como por ejemplo impuestos generales. Y ahí hay un tema de solidaridad bastante grande, de redistribución bastante grande de los recursos, pero en el fondo necesitamos más. Y bueno, lo que yo les decía antes, ¿no?, como que yo invitaría a no ser ingenuos, sobre todo yo diría que el gran riesgo que tenemos, no sé si apunta a lo mismo que está apuntando Andrea, pero yo creo que el gran riesgo que tenemos es pensar el avance hacia un estado de bienestar diferente con el clivaje izquierda-derecha, ¿sí? Yo creo que eso es una cuestión muy riesgosa que nos puede entrampar, en el fondo, en ningún avance, ¿cierto? En creer que pensar en el riesgo, en colectivizar los riesgos, es algo necesariamente del polo, ¿no es cierto?, de la parte del clivaje más de izquierda, progresista, y que entonces no, o sea, de lo que se trata es de abrir los ojos, en el fondo de entender que la gran parte de la población está afuera perdiendo la pega, ¿cierto?, con una angustia, ¿verdad?,
con miedo incluso a hacerse el examen de salud. En fondo, de eso se trata, de pensar el bienestar de las personas y dejar de lado, ojalá, el clivaje izquierda-derecha para pensar esta reforma. Es clave. Acá se trata del sufrimiento de la grande mayoría de esta población, no del triunfo de algún partido, ¿no es cierto?, o alguna idea de algún partido. Entonces, los avances de las cargas tributarias tienen que avanzar en ese sentido. Eso. Gracias. Les tengo una última pregunta, que era de nuestra pauta. La segunda encuesta Termómetro Social, realizada en medio del estallido social por el Núcleo Milenio en Desarrollo Social de ESOC, arrojó que pensiones, salud y costo de vida son las demandas más importantes para la población. En el escenario actual, ¿cómo el gobierno se hace cargo de esas demandas y qué medidas faltan para implementar? A ver, en la actual situación, el gobierno está en modo crisis, entonces no está pensando en que tenemos que cambiar las pensiones, cambiar el sistema de salud, está en modo de sobrevivir, modo sobrevivencia. Entonces, mi sensación es que no han, bueno, siguen haciendo reformas, tratan de pasar desapercibidas por ahí para poder modificar ciertas cosas que la agenda quiere que modifique. Pero en cierto rigor falta todo lo que veníamos discutiendo desde tiempo. Falta pensar el sistema de pensiones, ¿cierto? Falta pensar el sistema de salud, más allá de la crisis, más allá de este momento puntual. Y ahí yo le agregaría de un mercado laboral distinto también, ¿cierto? Entonces, yo creo que no ha avanzado mucho, no ha hecho mucho en esas materias. No tengo la sensación de que haya avanzado en eso y tenemos que avanzar en todo lo que básicamente hemos discutido. Si queremos este estado estado, ¿cierto? Lo que significa si queremos el sistema de pensiones, otro sistema de pensiones, si queremos el sistema de salud, otro sistema de salud, eso no lo hemos discutido antes. Solo agregar una vez más la idea de que el espacio constitucional, del cambio de la constitución, me parece bien único, y creo que puede ser una forma de paliar de algún modo a esta ansiedad social a propósito de toda la pandemia, ¿okay? Sin embargo, como bien ha mencionado en el fondo nuestra colega de COES, Claudia Sáez, que le he leído arte, le he seguido en sus apuntes, no se puede cambiar todo, pero sin duda, en una convención constituyente, una asamblea constitucional, sí, pero sin duda es un espacio único en la historia de Chile, ¿sí? Para empezar a repensar todas estas cosas, asumiendo, insisto, como para que no se tilde esta cuestión de idílica, asumiendo el costo financiero, el riesgo que tenemos de no sostener financieramente este tipo de reformas, ¿sí? Yo creo que esa cuestión, la ansiedad asociada, el sufrimiento social asociado a la pandemia, conjunto con la proyección económica, van a ser, diría yo, las dos grandes como variables, ¿no es cierto?, tópicos que se van a ponderar en la escritura de la nueva constitución, ¿sí? Si es que hay una constitución. Eso cuenta. Ya, muchas gracias a ambos. Teníamos una pauta de preguntas más extensa, pero tuvimos que, en honor al tiempo, acortar la entrevista. Les quería agradecer por haber participado en esta instancia. Y además, aprovecho de dejarlos invitados a la próxima. Tenemos a Verónica Cabezas. Ella es investigadora del Núcleo Milenio del DESOC. Y aquí les dejo el afiche. No se la pierdan, es muy buena. Muy buena la verdad. Yo leí toda su tesis doctoral, y excelente, bueno, el 2011, bueno, muchas gracias, Constanza.